Hola compañeros, mi nombre es Andrés Sebastián Pérez Pitia. En el día de hoy les vengo a hablar sobre la Escuela de la Jurisprudencia Progresiva, Histórica y Evolutiva. Mi grupo está conformado por Cristian Pérez Hernández, Jenny Paola Orozco Pulido y mi persona Andrés Pérez. Esta escuela fue fundada en el año de 1940 por los juristas Solielis, Dedni, Cimbali y Gadba, Cogliolo y Ferrara, los cuales Cogliolo y Ferrara dicen que la razón de la ley debe ser diferente a la voluntad del autor mismo. La realidad avanza más rápido que la norma. La realidad prevé casos y problemas nuevos. Atender a los casos actuales más de lo que pudo haber pensado el legislador. También nos dicen que debe de atenderse a la voluntad del legislador y admiten la interpretación del texto en el sentido exacto de la norma. La razón de la ley debe concebirse como algo diferente del autor, algo actual y no a la época que fue dictada. Cogliolo dice que el intérprete debe dar espíritu nuevo a la ley vieja, y su tesis es combatida porque quebranta la firmeza de la razón de ser de la ley escrita. Cimbali y Gatba hablan de la voluntad del legislador, de determinar el sentido exacto de la norma, interpretaciones del texto legal derivadas del medio. La jurisprudencia dice que se autoriza a la interpretación de la ley en conformidad con las variaciones históricas, modificando el pensamiento expresado en ella originalmente. También se dice que el juez debe tomar en cuenta la realidad social, ya que las leyes van cambiando por la exigencia de la sociedad. Un juez no vive a solas con la ley. La escuela de la jurisprudencia progresiva o histórica evolutiva se fundó como contraposición a la escuela exegética, pues esta fue petrificadora o muy dura al momento de realizar sus normas. Entonces esta surgió como un método elástico o dinámico para que no hubiera necesidad de indagar la voluntad del legislador al momento de realizar la ley. Las funciones que tiene esta escuela o este método interpretativo de la norma es que su trabajo es de adaptación a los preceptos positivos a las variaciones históricas de la vida. Esto con el fin de analizar históricamente la evolución jurídica y armoniza con la evolución social. También es un instrumento para la adaptación del derecho a los cambios de la vida social, al entenderse la historia como un proceso de cambio continuo. Este método histórico toma como base la realidad social que hay para aplicar la norma y cree que la norma o que la historia debe entenderse como un proceso de cambio continuo. Por eso el derecho debe adaptarse a estos cambios que surgen en la vida social para poder aplicarse o interpretarse. En esta escuela se discrepa abiertamente cuál debe ser el objeto de la indagación histórica, si la voluntad del legislador histórico que redactó el texto objeto de la interpretación o la evolución de la regulación efectuada por el texto objeto de interpretación. Aquí lo que se sopesa es qué importa más, si la voluntad del legislador o cómo se ha venido interpretando esa norma en, en el trasegar histórico de la sociedad. Porque para Prieto Cogliolo, uno de los fundadores de esta escuela, decía que el derecho es un producto natural de la historia, por lo que estaba sometido a evolución. Lo jurídico
Entonces, por eso el derecho estaba implícito en esa evolución. Así que en palabras textuales de Cogliolo, dice que la evolución jurídica, lejos de agotarse en su marcha caótica de acontecimientos inexplicables, seguía leyes y causas susceptibles de ser descubiertas por la observación atenta de sus efectos. Y como prueba de ello era la avasalladora corrientes de las doctrinas positivistas que estaban surgiendo en el momento. Cogliolo estudiaba las leyes generales de la evolución jurídica, pues la historia enseñaba que el contenido de la norma y el fenómeno jurídico varía según los tiempos, la raza y las circunstancias, mientras que la ideología dinámica persigue la adaptación continua del texto constitucional a la luz de las circunstancias y las exigencias de la vida social y favorece una interpretación evolutiva, tiende a remediar el envejecimiento de la Constitución y la falta de revisiones constitucionales. Un pro de esta escuela histórica evolutiva es la estabilidad de las normas jurídicas, pues no cambia el texto escrito, sino la interpretación de ellas. Un punto en contra sería la congruencia y la seguridad de lo escrito con lo que se interpreta, pues aún se tiene la importancia de consultar el espíritu de la ley. Bueno, entonces me toca dar entonces la parte de la conclusión y también la explicación de una de las sentencias que podemos decir que está en este momento acorde al tema que traemos entonces a la exposición. Tenemos por acá que entonces como conclusión, dentro de las diferentes escuelas de interpretación del derecho, la escuela de la jurisprudencia progresiva o histórica evolutiva ha tenido poca trascendencia y alcance en la actualidad dentro de las escuelas que han surgido. Esto se puede tener en cuenta o interpretar de manera que las normas que se han creado hasta el día de hoy han tratado como de llenar cualquier tipo de laguna que se haya tenido en la parte legislativa, y de igual manera, si bien los jueces se les permite ya interpretar la norma y adecuarla para cada caso, pues han surgido demasiados casos en los cuales son repetitivos, y por eso no se trae pues como mucha trascendencia a la hora de hablar de esta escuela. Es muy poco el material que uno encuentra sobre esta escuela, pero encontramos que aunque es poco, es muy importante, porque como lo vamos a ver en la sentencia, no podemos decir que el imperio de la ley es el que siempre se va a mantener para todos los casos. Eso es una mentira prácticamente en el ámbito social, porque bien se sabe que la sociedad es un fenómeno y que hoy podemos estar de una manera y mañana amanecer de otra manera, ¿cierto? Hay ocasiones en que los jueces también analizan la evolución y la regulación sobre una materia y constatan que es un proceso de cambio continuo. Se puede interpretar todos estos enunciados de la norma a través de la historia, sin necesidad de indagar mucho o de interpretar o ahondar sobre ellos. Entonces, si yo consulto lo que pasó hace tanto tiempo sobre algún hecho, puedo encontrar una solución para poder brindarla en este momento, ¿cierto? Mientras que si ese hecho tiene variaciones, ahí es donde viene la interpretación del juez en cuanto a la norma. Y vamos ahora entonces a la parte de la sentencia que escogimos para el caso. La sentencia sería la C054 del 2016. Es una sentencia en la cual se demandó el artículo 27 del Código Civil, en donde los demandantes consideraron que uno de los enunciados normativos contenidos allí prevé una regla de hermenéutica jurídica que permite, en caso de que la norma legal respectiva sea clara y que no le corresponde al intérprete
consultar su espíritu. Esa partecita de consultar su espíritu fue prácticamente lo que hicieron en este tipo de sentencia o demandaron en esta sentencia, sino que solamente se debía restringir al tenor literal del precepto correspondiente, o sea, no se salga de la ley, sino que aplíquela como está tal cual, ¿cierto? Y esto llevaría a que en dichos casos de claridad normativa no fuera posible interpretar la norma, así lo declaró pues el Congreso, frente a los postulados constitucionales y que se desconocería el principio de supremacía, ¿cierto? Para poder dar como una solución a todo esto, la Corte enunció los principios de los cuales se fundamenta nuestra Constitución, empezando por el artículo 4 de la Constitución, que la Constitución es norma de normas, y prácticamente la pregunta que tenía que resolver era si es compatible con la Constitución y particularmente con el principio de supremacía constitucional de que trata el artículo 4 de la Constitución Política, la norma del Código Civil, que al definir el método de interpretación gramatical determina en qué caso la disposición legal es clara, no es permite al intérprete desatender su tenor literal. Y cuando mencionó esa pregunta, me empezó con el principio de la supremacía constitucional con función jerárquica y dio a entender que en nuestra constitución, aunque es norma de normas, es ley de leyes y se tiene que respetar, hay un bloque de constitucionalidad que puede equiparar y que puede alcanzar a la constitución, o sea, que está como al mismo nivel en esa parte de la jerarquía, en esa parte del principio. Y teniendo eso en cuenta, o sea, sabiendo eso, el juez debería entonces ceñirse o estar a la par con la Constitución y con el bloque de constitucionalidad e interpretar la norma en ese momento para el caso que se le venía. También se fueron guiando por una función directiva, un principio de función directiva para resolver la sentencia. Y esta parte de la función directiva es como el lenguaje jurídico que está delimitado y condicionado en la ley y que depende del contexto es utilizado por los intérpretes, o sea, en este caso por los jueces, para poder transcribir el texto escrito, ¿cierto? Bien sea que tome la forma de derecho legislado o de precedente judicial. Así entonces, los que demandaron en esta sentencia que derogaran ese artículo 27 por decir que los jueces no tenían por qué salirse de la norma y estar solamente ceñidos a lo que allí estaba escrito con solamente el argumento de que consultar su espíritu quiere decir, o sea, que interprete la norma, el Congreso declaró exequible, o sea, resolvió declarar exequible la expresión cuando el sentido de la ley sea claro y no se desatenderá su tenor literal, el pretexto de consultar su espíritu. Esta parte la dejó exequible, como acaba de decir, porque considera que es la interpretación planteada por el juez la que prevalece sobre el caso y que no todos los casos son iguales, que la norma de normas se debe respetar porque tiene sus principios, pero de igual manera la opinión del juez, en primer lugar nosotros somos los que escogemos al juez y le confiamos ese poder al juez para que él tanto aplique como interprete la norma para ciertos casos. Esta sería entonces la parte de mi exposición. Espero que haya sido claro. Vamos a dejar también ahí la parte, el link de la diapositiva para poder que los compañeros la puedan leer. Es una sentencia corta y de igual manera es muy buena para saber en qué casos, sobre todo en este caso, perdón, en la parte del Código Civil, interpretan el juez su opinión sobre la norma. Muchas gracias.